Hay historias que se esconden a plena vista, ¿sabes? Grabadas en piedra, esperando a que alguien se haga las preguntas correctas. Pues hoy vamos a meternos de lleno en una de esas, la misteriosa tumba de un soldado alemán en un pequeño pueblo de España. Una lápida que podría ser la punta del iceberg de un secreto muchísimo más grande. Y todo empieza aquí, con el objeto físico que lo desata todo. La tumba de un tal Johann Mühleck en el cementerio de Sobrón Alto. A ver, vamos a situarnos. Imaginad el viento helado de Álava recorriendo el camposanto de un pueblo bastante remoto, un lugar que parece como anclado en el tiempo y que, sin embargo, esconde un capítulo que fue silenciado de la historia de Europa. Esta atmósfera tan aislada es el escenario perfecto para un buen enigma. Es que la propia lápida ya nos da las primeras pistas. El nombre, la descripción de soldado alemán, pero ojo, hay dos detalles que hacen que salten todas las alarmas. Primero, la fecha de la muerte. Y segundo, y casi más importante, la tipografía gótica, un estilo inconfundible, totalmente asociado al Tercer Reich. Y aquí es donde llega la primera gran contradicción. La guerra en Europa había terminado oficialmente en mayo de 1945. Entonces, ¿qué hace un soldado alemán muriendo en un pueblo perdido de España casi 2 meses después de que acabase el conflicto? Es que la historia oficial, así de primeras, no encaja. Para intentar entenderlo, tenemos que abrir el plano, ir más allá de la tumba. Vamos a ver cómo el propio pueblo de Sobrón no era un lugar cualquiera en aquellos años, digamos que tenía una doble vida. Esta cronología de verdad lo cambia todo. Sobrón no era un simple pueblo de paso. Pasó de ser un destino de salud, súper tranquilo, a un punto estratégico militar. Su famoso balneario se transformó en cuartel, luego en campo de internamiento y finalmente en hospital. Esto crea una conexión muy profunda y larga con personal alemán. La versión oficial, la explicación fácil, por así decirlo, es esta. A Sobrón llegaron prisioneros alemanes desde otros campos, como el de Miranda de Ebro, y oficialmente se les clasificaba como funcionarios de aduanas, que era una tapadera burocrática muy típica para justificar la presencia de militares sin levantar demasiadas sospechas. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser todo así de simple? ¿Era Muele uno más de esos prisioneros, un hombre que simplemente enfermó y murió esperando volver a casa? ¿O, y aquí es donde la cosa se pone interesante, y si esa fuera precisamente la tapadera perfecta para ocultar una verdad mucho más siniestra? Y esto nos lleva de cabeza a la teoría más inquietante, una que conecta este pequeño pueblo alavés con una de las operaciones clandestinas más famosas y oscuras de la posguerra. Para quien no conozca el término, las Ratlines, o rutas de las ratas, eran redes de evasión increíblemente bien organizadas. Permitieron que miles de criminales de guerra escaparan de la justicia, básicamente que se esfumaran del continente europeo. España, bajo el régimen de Franco, fue una pieza clave en todo este entramado. Ofrecía un pasaje seguro para fugitivos que iban sobre todo a Sudamérica. Figuras de altísimo nivel de las SS como Otto Skorzeny vivieron tranquilamente aquí. Y si miramos el mapa, la geografía lo confirma. Sobrón está estratégicamente situado muy cerca de los puertos del Cantábrico, una vía de salida perfecta. La pregunta entonces cae por su propio peso. ¿Pudo Sobrón, con su balneario ya convertido en instalación militar alemana, servir como una especie de piso franco? Un lugar discreto donde un fugitivo importante podía esperar, oculto a plena vista, a que las redes colaboracionistas le prepararan el último tramo de su huida hacia la libertad. Así que volvamos a la figura central de todo este misterio. Toda la investigación gira en torno a la verdadera identidad del hombre que está enterrado bajo esa lápida con letras góticas. Al final todo se reduce a dos posibilidades, la normal, la mundana, y la extraordinaria. ¿Era un simple prisionero de guerra? ¿Una víctima más del final del conflicto? ¿O era un jerarca nazi, un pez gordo, que usaba la identidad de un soldado cualquiera como el disfraz definitivo para su vida? Esta pregunta resume a la perfección el núcleo del enigma, porque no estamos hablando solo de un hombre, sino de cómo la historia se puede manipular y ocultar en los lugares más insospechados. Y esta es la conclusión, al menos a día de hoy. El misterio de Johann Mühleck, con su lápida y sus letras góticas, sigue muy vivo. Es como un fantasma de la posguerra que se niega a desaparecer, un recordatorio de que la historia está llena de verdades a medias y de secretos enterrados. Al final, la tumba de Sobrón nos obliga a preguntarnos algo. Si un secreto de este calibre pudo ocultarse en un pequeño cementerio español, a la vista de todo el mundo, ¿cuántos otros enigmas parecidos nos rodean, esperando en silencio a que alguien se fije en los detalles y empiece a hacer las preguntas correctas?